linfomas cuando nosotros vemos pacientes con neoplasia hematológica. También son neoplasias malignas, pero en este caso estamos hablando del sistema linfoide específico. Hablamos de linfocitos BT y de los natural killer, que sería como un subgrupo de los linfocitos T. Hablamos de los nódulos linfáticos, ganglios, hablamos del vaso, hablamos de la médula y cualquier otro tejido. La diferencia es que la leucemia nosotros podemos catalogarla en la sangre, o sea, es la proliferación clonal maligna de la célula en sí, y acá es de un órgano linfóide, y la mayor parte de las veces se origina en el ganglio en sí. Entonces puede clasificarse por dónde está localizado. Yo puedo hablar de localización nodal, que es lo más frecuente, un linfonodo o ganglio, eso sería el tejido linfático, o localización extranodal. Y ahí es donde tenemos linfoma en el timo, en el vaso, en el tejido linfoide asociado a mucosa. Esos son los llamados linfomas de tipo MALP, que saben que es mucho más frecuente encontrar eso en el estómago. ¿Está bien? Y hay dos tipos principales de linfomas. Hablo del linfoma de Hodgkin, que también se conoce como enfermedad de Hodgkin, y el linfoma no Hodgkin, ¿sí? Entonces, le clasificamos por su localización y estas son las dos formas clínicas básicamente de presentarse. Es bastante frecuente, uno de los tumores más frecuentes en Estados Unidos. La idea es que puede ocurrir en cualquier edad, pero vamos a ver que existen picos de incidencia dependiendo si estoy hablando del linfoma de Hodgkin y del linfoma no Hodgkin. En general puede presentarse en pacientes más jóvenes. Se dieron cuenta que las leucemias tienen incidencia mayor en pacientes más viejos. Bien. La incidencia con relación al no Hodgkin y el Hodgkin, acá puede haber un pico después de los 50, 60, en realidad tiene que ser 50, 60 años, y acá yo tengo dos picos de aparición en la enfermedad de Hodgkin. Esta es la primera diferencia. Entonces, un pico de aparición en adultos jóvenes y otro pico de aparición después de los 55 años. Repito, no Hodgkin entre 50 y 60, enfermedad de Hodgkin, primer pico de adultos jóvenes, segundo pico de incidencia después de los 55 años aproximadamente. Lo otro interesante que tiene el linfoma de Hodgkin es que nosotros podemos ver esta célula típica, que es una célula que tiene estos dos nucleolos prominentes con una palidez que rodea esos nucleolos, dando el aspecto de ojos de búho. ¿Cómo se dice búho en portugués? Lechuza, búho. La coruja. Coruja, eso mismo. Ojos de coruja. ¿Está bien? Ese es el aspecto específico que tiene esta célula, se denomina Red Stenberg, y ella es específica del linfoma de Hodgkin. Entonces, si tienen un examen y le entregan esa imagen, ustedes saben que el paciente ya tiene enfermedad de Hodgkin. Se llama enfermedad de Hodgkin porque descubrió Thomas Hodgkin la enfermedad en X años. Esto es historia, obviamente no vamos a preguntar en el examen, pero es importante que conozcan, ¿está bien? La esencia es que esta fue la primera enfermedad maligna que se pudo considerar curable con los esquemas modernos de quimioterapia después de 1960, o sea, más de 130 años después que se descubrió, ahí recién se pudo encontrar su cura. Bien. Con relación a la enfermedad de Hodgkin, lo interesante que debo saber es esto: se caracteriza por inicio en un ganglio o en una cadena ganglionar. Ustedes no van a ver el inicio con varios ganglios. El paciente que viene a consultar con ganglios diseminados, o es un paciente que ya está muy avanzado, qué mala suerte, o es un paciente que probablemente tenga una leucemia u otra causa no hematológica de ganglios. Como la sospecha clínica cuando yo estoy hablando de enfermedad de Hodgkin es un único ganglio o una sola cadena ganglionar, en donde 75% de las veces es en el cuello. ¿Está bien? 3/4 de los pacientes, la adenopatía que aparece primero es la cervical.
es una adenopatía reactiva inflamatoria. Obviamente nosotros vamos a biopsiar ese ganglio, ahí vamos a ver la célula doble núcleo que es la Rett Steinberg y ahí se va a hacer el diagnóstico. ¿Cuál es la esencia también de esta información? El paciente tiene una diseminación por contigüidad y empiecen a hacer el cuadrito de diferencia entre Hodgkin y no Hodgkin. Entonces, diseminación por contigüidad, cadena única, más frecuentemente a nivel cervical. Cuando nosotros vemos, recordar, crecimiento por contigüidad, nosotros vamos a biopsiar y la esencia es encontrar una célula multinucleada, pero mayormente dos núcleos que son eosinófilos con una palidez que rodea esos nucleolos. Esa es la célula de Rett Steinberg, esa es la célula característica. Es una enfermedad más común en la raza blanca, una vez más común en el sexo masculino. Y otra información relevante, 50-80% de los pacientes tienen una correlación con el virus de Epstein-Barr. Pregunta clásica, ¿el virus de Epstein-Barr se asocia con qué enfermedad? Enfermedad de Hodgkin. ¿Está bien? Bueno, esto sería las células de Rett Steinberg. Pueden fijarse y buscar aquí que son células con ojos de corulla o de búho. Generalmente tiene ese halo claro alrededor. Visualizar eso, porque eso sí se puede preguntar. Esto no es una pregunta, ay, qué difícil, ay, de especialista, hematólogo. Esto es algo básico que tienen que saber y saber identificar. Por favor, si le pongo una célula de Rett Steinberg, no me marquen que es una leucemia, porque ahí me va a dar el ataque de la croqueta. ¿Está bien? No hagan eso. Factores de riesgo en línea general. Recordar antecedentes de virus de Epstein-Barr, ya sea diagnosticada clínicamente o serológicamente. Y hay otros dos virus que también son importantes para relacionar con enfermedades Hodgkin. Estoy hablando del HTLV o virus linfotrópico humano de células T. Y también estoy hablando del VIH. Obviamente, gente, que si el paciente tiene VIH y tiene linfoma, el pronóstico es extremadamente malo. Eso se ve en fase SIDA del paciente que tiene HIV. Si se presenta esa correlación linfoma con HIV, el paciente tiene una esperanza de vida de meses, 6 meses y en casos extremos hasta 1 año a lo sumo. No así cuando se presenta HIV y tuberculosis, que se puede tratar y puede mejorar. ¿Está bien? Esa es algo interesante. Hay una leve predisposición genética, como todo, pero lo que se pregunta serían esos factores externos. ¿Cómo se clasifica? Difícil recordar todo esto, pero tengo que mostrarles algo interesante. Fíjense que hay una forma clásica y una forma no clásica. En la forma clásica, que es lo más común, 95% de las veces forma clásica, dentro de la forma clásica yo tengo 4 subgrupos y la mayoría de ellos tienen pronóstico favorable. Solamente mirando este cuadro tengo que ver algo interesante. Dentro del clásico, que es 95% del total, hay un subgrupo que es la depresión linfocítica, menos de 1% de los pacientes. Ese es el que tiene el pronóstico desfavorable. Entonces, enfermedades Hodgkin, ¿todas se curan? No, porque puede haber una depresión linfocítica en 1% de los casos donde el pronóstico es desfavorable. No se va a curar el paciente. ¿Está bien? En línea general, los demás son favorables. Dentro de la enfermedad de Hodgkin es más frecuente la forma clásica y el subtipo esclerosis nodular. Esa también es una pregunta de siempre, porque vamos a ver que 80% de los casos, 8 de cada 10 pacientes que tienen Hodgkin es una esclerosis nodular, que es pronóstico favorable, y entonces yo tengo que saber la clínica de la esclerosis nodular. Esclerosis nodular, ¿cómo se presenta? Enfermedad de Hodgkin, que dijimos que era Rett Steinberg, que dijimos que 2 picos de incidencia, que dijimos que es más frecuente en hombres blancos, que dijimos que se disemina por contigüidad, y la forma más típica, esclerosis nodular, en este caso puede presentarse en mujeres.
estos son los enredos de los exámenes que uno lee. La introducción dice, más frecuentes nombres. Ahí te sale. Esclerosis nodular, que es enfermedad de Hodgkin, más frecuente en mujeres. No, era más frecuente en hombres. Esta variedad puede ser más frecuente en mujeres. ¿Está bien? ¿Qué otro detalle? Puede haber células lacunares. Difícilmente yo vea la Rett-Steinberg. Si veo, qué maravilla, ya está el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin. Pero en este tipo más común no se suele encontrar Rett-Steinberg. Se suele encontrar células lacunares. Eso es lo que debemos recordar. Repito otra vez, Hodgkin, clásico, la mayoría pronósticos favorables. Segundo más frecuente es algo que se llama celularidad mixta. ¿Qué tengo que saber de esto? Que acá hay mucha cantidad de células de Rett-Steinberg. Este es el que más se relaciona con el Epstein-Barr. Recuerda que nosotros de forma general dijimos mononucleosis, factor de riesgo, ¿verdad? Pero específicamente es factor de riesgo para el linfoma de Hodgkin de celularidad mixta. Acá es más frecuente en hombres. Este es un slide resumen como de 10 párrafos por ahí del libro. Cada una de estas informaciones está en un párrafo diferente, así que este es el resumen del resumen del resumen. ¿Está bien? Cuando miren por favor escribir y subrayar. Bien, vuelvo a repetir esto porque si repito más de 3 veces se puede preguntar en el examen. Así es la regla. Hodgkin, clásico en el 95% de las veces. La mayoría tiene pronóstico favorable. Primero esclerosis nodular, después celularidad mixta. No veo Rett-Steinberg, sí veo Rett-Steinberg. Mujeres, varones, Epstein-Barr positivo. Y el nombre acá ya te dice, rica en linfocitos. Fíjense gente que es 5% de los casos. ¿Por qué se pregunta esto? Porque le encanta preguntar esas cositas raras del libro. Popcorn cells. Y esa es una pregunta que salió en un examen de residencia la semana pasada. Para que digan que se continúa preguntando eso. ¿Está bien? Y la semana que viene voy a tener el update de lo que van a preguntar el fin de semana en el ENAR. Así que... Y sí, yo llegué a hacer una pregunta de examen de CONAREM del año 2015 más o menos, cuando daba cursos para ingreso en CONAREM. Y yo hice esta pregunta porque es una pregunta clásica. Dice, pero no es muy rebuscado, no, gente, porque lo que pasa es que cuando viene y ve esas células que parecen pipoca, ¿sí? El hematólogo va a describir y dice, tiene popcorn cells. Y tiene Rett-Steinberg. Opa, yo tengo que saber que ese paciente es un linfoma de Hodgkin. ¿Entendido? Cuando ven esas palabras clásicas, es mucha información. Entonces, infiltrado difuso, difícil de encontrar, pero no es imposible. La Rett-Steinberg, también más frecuente en hombres. No es tan común, pero me interesa que el pronóstico es fantástico. Este es el que se cura más rápido de entre todos los subtipos. 4 veces ya puse este slide. Si puse 4 veces se puede preguntar. Hodgkin, clásico más común, esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocítico y sin linfocitos. ¿Está bien? Esclerosis nodular, mixto, predominio linfocito, sin linfocito. ¿Por qué tengo que saber este sin linfocito? Porque es desfavorable. Gracias a Dios en menos de 1% de los casos. ¿Está bien? Depresión linfocítica. Acá sí hay Rett-Steinberg. Ay, viste una Rett-Steinberg, viste otra Rett-Steinberg. Qué maravilla. Este es el peor de todos. Mientras más Rett-Steinberg típicas y sus variables, justamente en hombres, es el peor de todos. Desfavorable. Esa es la información general que tienen que saber. ¿Está bien? Por último está el no clásico, que también puede haber predominio linfocítico. Saber nada más que este es el primer pico, pronóstico también es bueno. Y acá es raro, porque pocas veces afectan el mediastino. Si esto es raro, mi pregunta es la siguiente: ¿qué cosa es lo común en la enfermedad de Hodgkin? Afectar el mediastino. ¿Dónde es el primer lugar donde aparecen los ganglios en la enfermedad de Hodgkin? En el cervical. ¿Cómo se disemina la enfermedad de Hodgkin?
por contigüidad. Aparecen muchos grupos afectados al mismo tiempo. Viste que usted ya sabe millones de respuestas, ya son linfomólogos, ¿sí? Entonces, podemos hacer un pequeño resumen de todo. Esclerosis nodular, celularidad mixta, linfocítico, eliminación. Hay uno que tiene pronóstico malo, el resto tiene pronóstico bueno en línea general. Esta también es una pregunta interesante porque esto es por imágenes. Yo puedo tocar un ganglio que está en el cuello, pero yo no puedo, voy a examinar tu ganglio mediastinal, permiso. No consigo examinar su ganglio mediastinal, ¿entienden? Yo puedo examinar ganglios superficiales, gente. ¿Cómo yo examino el ganglio que está cerca del hilo hepático? No hay cómo. Entonces, lógicamente, para poder saber si hay otros ganglios, tengo que hacer estudios, tengo que hacer PET scan, tengo que hacer tomografía, tengo que hacer resonancias. Y entonces el Ann Arbor es la clasificación para ver dónde están esos ganglios. Si yo tengo solamente ganglio en una región, hablo de estadio 1. Si yo tengo más de una región, pero está por arriba del diafragma, eso es estadio 2. Si yo tengo en ambos lados del diafragma, eso ya es estadio 3. Y cuando yo tengo una afección extraganglionar en cualquier parte, por ejemplo, hígado, por ejemplo, hueso, por ejemplo, ahí la médula ósea, eso es un estadio 4. 1, solo un grupo. 2, dos grupos pero arriba del diafragma. 3, dos grupos arriba y abajo del diafragma. Y 4, cuando hay afectación afuera del ganglio. ¿Entendido? Recuerdan que hay un paciente que va a ser extraganglionar de entrada, ¿sí? Porque hay un linfoma, por ejemplo, que se llama linfoma primario del bazo. De inicio, él va a tener solo allí su linfoma. De inicio ya va a ser estadio 4. ¿Está bien? Eso tiene que ver con elegir el tratamiento. Ann Arbor yo tengo que colocar si es estadio 1, 2, 3, 4 y después tengo que colocar si es ABE. ¿Qué significa A? Asintomático. B, estos son los llamados síntomas B del linfoma para que yo pueda decir que este paciente es estadio B. Hay 3 síntomas B, gente. Primero, pérdida de peso, pero no es 1 kilo, es más de 10% por lo menos del peso en 6 meses, involuntaria, no cuenta que yo estoy haciendo dieta, que conseguí hacer dieta, que estoy tomando Ozempic, me estoy quedando pobre de tanto comprar, bajé de peso como una lechuga por día, adelgacé. Eso no cuenta porque es voluntario. Paciente que perdió involuntariamente más del 10% del peso corporal. Segundo, fiebre. Pero si yo tengo un absceso y estoy con fiebre, ustedes no me pueden decir, ¿tiene fiebre? ¿Será que es linfoma? No, gente. Fiebre inexplicable. Tercero y súper importante porque tienen que preguntar, diaforesis. ¿Qué es diaforesis? Yo vi un paciente diaforético y era sacar la froña, la funda de la almohada y se torcía el sudor. Sudaba la noche entera. En el caso no era linfoma, era un paciente con tuberculosis. Esas son las enfermedades que el paciente se deshidrata ahí sudando. Y eso no es normal. Yo puedo tener una sudoración, cita cuando estoy con fiebre, esperado, pero diaforesis, mayormente nocturna, gente, o de tuberculosis o linfoma. ¿Está bien? Entonces, síntomas B, pérdida de peso, fiebre, diaforesis. Cuando nosotros hablamos de extralinfático, cuando está en otro lugar, yo le puedo colocar la letra E. ¿Está bien? O sea, afectación en otro lugar. Esta sería clasificación de Ann Arbor, aquí el dibujito para hacer más fácil. 1, 2, arriba y abajo del diafragma, en el hígado, en el hueso y arriba y abajo del diafragma. ¿Pueden grabar esa imagen en la mente? Absorber imagen. Ok. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de Hodgkin, recordar que van a estar los síntomas: fiebre, pérdida de peso, diaforesis, prurito. Súper frecuente que se pregunte eso. Gente, díganme 3 enfermedades que dan prurito rápido, o si no, no pueden llegar al internado. Ahora,
Enfermedad 1, ictericia. Excelente. Enfermedad 2, más o menos. Podría, pero no tanto. Pero ya son lesiones de piel, ahí todo puede picar en la piel. También puede picar por tener el rash. Enfermedad renal crónica, gente. El paciente puede tener la escarcha y la urea que se deposita le genera prurito al paciente. Recién vimos leucemia mieloide crónica que libera histamina, te da prurito. Linfoma. El paciente viene con prurito. Fíjense qué interesante ese síntoma, ¿sí? Primera adenopatía, ¿dónde dijimos que era mayormente? Cervical. Exclusivo, no. Puede haber un paciente que justo su primera fue acá, inguinal. Puede pasar. Lo que usted tiene que guardar es esto, ¿sí? 60% del mediastino está afectado. Puede haber adenopatías que no duelen. ¿Se recuerda la imagen que describieron al comienzo? Asimétrico, el paciente no venía ahí con una cara de ¡ay, desespero! Viene con un ganglio que le duele. Busquen un absceso en algún lado, un diente que está ahí abscedado, ¿está bien? Ahora el paciente viene con ganglios que no duelen, eso es linfoma. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Ya vieron? ¿Sí? Consiguen ver que hay venas dilatadas aquí en toda esta parte. Es porque yo tengo un ganglio del mediastino que está apretando la vena cava superior. Entonces esto se llama síndrome de la vena cava superior, bastante frecuente, ¿bien? En general puede haber otras manifestaciones, muchísimas, porque va a formar antígeno-anticuerpo, puede haber síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, calcio alto, las plaquetas se alteran. Esto ya es menos específico, pero hay algo interesante, que yo siempre estoy así probando si no tengo linfoma. Porque uno tiene que tener a veces una sospecha clínica, porque cuando hay dolor en los ganglios linfáticos al consumir alcohol, eso puede ser signo de linfoma. Entonces yo, a veces, ¿será que no estoy con linfoma? Voy a irme a abrir una, probar si no tengo linfoma o cualquier cosa. Nunca me dolió nada, entonces estamos todo bien, por suerte. Si ustedes desean probar hoy si no tienen linfoma, les doy permiso, por si acaso. Gente, esto muy comúnmente preguntado igual. El Huster, el paciente refiere que aquella masita que creció cuando tomó su cervecita de la noche le dolió. Raro, pero acontece. ¿Bien? La afectación extranodal, el más común es el vaso, pero puede ser en cualquier parte. ¿Dónde es cualquier parte? Cerebro, mucosa, hígado, hueso. ¿Está bien? Cualquier zona puede afectar. No es lo más común. Exclusivo, no puede haber linfoma de la piel. Entonces, cuando hay una lesión rara, primero pensamos en los diagnósticos comunes. Si no mejora, biopsia. Estas enfermedades se diagnostican biopsiando. Si únicamente voy a ver que la mancha en la piel era un linfoma de la piel, ¿sí? Historia clínica, examen físico y lo más común, biopsiar el ganglio. Nosotros habíamos hablado del hemograma, eritro, yo les hablé de LDH que tenemos que pedir, radiografía y tomografía para poder, tomografía completa o barrido, para saber si hay otros ganglios, biopsiar la médula ósea también y biopsiar el ganglio. Esto es básicamente lo mismo. ¿Qué encuentro en el laboratorio? Fíjense, gente, puede haber leucocitosis, puede haber leucopenia, y acá me faltó decir, los glóbulos blancos pueden estar normales. Y lo más importante que van a notar aquí, puede haber leucocitos altos o bajos, pero no hay blastos. Porque si hay blastos, estoy hablando de leucemia. ¿Está bien? No hay blastos. Puede estar alto, puede estar bajo o puede estar normal y no hay blastos. ¿Cuál es la anemia que más tenemos que tenerle miedo en esta vida? Anemia normo-normo. No es la anemia microhipo, porque ahí yo le doy hierro, yo sé que es ferropenia, busco dónde está sangrando y se acabó. Anemia normocítica, normocrómica, gente, es una anemia de enfermedad crónica. Es una anemia que se presenta en insuficiencia cardíaca, en DPOC, es una anemia que se presenta en cualquier otra afectación, pero esa es la anemia que se presenta en linfoma y en leucemia. Esa es la que yo le tengo que tener miedo. Eritroacelerada, en realidad no se dice elevada, se dice acelerada, pero bueno, está ahí, ¿sí?
Radiografía, tomografía, yo también les hablé de LDH. El tratamiento, bien, aprender el tratamiento, de repente la poliquimio. Lo que me interesa, este es el esquema más común del paciente que tiene Hodgkin. No se hace con un medicamento nada más, se hace dependiendo del estadio. Es poliquimio y radioterapia. Esto significa BBD. ¿Está bien? Los hematólogos ya escribían ABBD según esquema. Y nosotros teníamos que remover el mundo para conseguir esta quimio. Así que es algo que pueden llegar a ver si hacen alguna residencia y van a recordarse de esto. Bien. Enfermedad de Hodgkin puede tener otras complicaciones, eventualmente una neoplasia secundaria, y nosotros ya habíamos hablado. Leucemia no linfoblástica, ¿cuál es esta? Que es una leucemia que puede aparecer después de otro cáncer. ¿Cuál de la primera que hablamos? Leucemia mieloide aguda. Enfermedad de Hodgkin que tiene mejor pronóstico, pero ya también se puede convertir en una no Hodgkin. Y la enfermedad de Hodgkin puede empezar el cuadro y después el paciente tener otra neoplasia. Entonces, el antecedente de tener enfermedad de Hodgkin, por más de que ella sea benigna, es muy malo, gente, porque el paciente puede debutar con otro tipo de neoplasia. Y claramente después de tener radioterapia, estas son complicaciones de la radio, de la quimio, efecto adverso de la quimio que ya habíamos mencionado, y eso en líneas generales. Diagnóstico diferencial, esto es sumar todos los conocimientos de todas las clases que vieron de clínica médica y poner en diferencial. La idea es que mi paciente viene con ganglios, con fiebre, con pérdida de peso. ¿Qué puede tener mi paciente? Puede tener cualquier inflamación, puede tener sífilis, mi paciente puede tener hepatitis, mi paciente puede tener mononucleosis, ¿está bien? Mi paciente puede ser un HIV, mi paciente puede ser una leucemia linfoide, que dijimos que tiene ganglio, que tiene linfonodos, ¿recuerdan? Esa es la idea. ¿Entendieron Hodgkin? Básicamente los Hodgkin es lo contrario, pero vamos a tratar de decir de una forma rápida. Es un grupo variado, también se origina en linfocitos, pero linfocito B en el 90% de los casos. Primera información, linfoma no Hodgkin se origina 90% en linfocito B. Segunda información, ¿cómo era la diseminación de la enfermedad de Hodgkin? Por contigüidad. Miren cómo es la diseminación aquí. Hematógena. ¿Qué quiere decir? Que está acá y mañana amanece allá en el pie. No tiene relación con contigüidad. Y obviamente el pronóstico es como entonces mucho peor. ¿Está bien? Se puede presentar más frecuentemente el no Hodgkin en dos grupos de pacientes que ya son delicados: inmunodeprimidos, enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros hablamos de Hodgkin, ¿con qué se relacionaba, dijimos? ¿Qué virus? Epstein-Barr. No Hodgkin se relaciona enfermedad autoinmune y paciente inmunodeficiente. Y acá hay algo que es medio lógico. Si él se disemina hematógeno, es muy común tener más de un ganglio a la vez. ¿Cómo era Hodgkin? Al debut, único ganglio, única cadena. ¿Dónde mayormente? Cervical. Acá a cualquier lado. Otra información que también ya les dije, pero hay que anotar. El paciente tiene relación con su actividad con 3 análisis de sangre que siempre tenemos que solicitar. Análisis número 1 se llama proteínas totales y albúmina. ¿Ya vieron algún laboratorio? Sí, obviamente. Cuando nosotros pedimos proteínas totales y albúmina, no es que estamos con un complejo de nutricionista para saber cómo están las proteínas del paciente. No. Clínica médica, cuando pedís proteínas totales y albúmina y te dice 9 de proteínas totales, 3 de albúmina, ¿quién está ocupando el resto del espacio? Las globulinas. ¿Está bien? Entonces, en este caso es lo contrario. Yo voy a tener hipoglobulinemia. Porque si yo tengo hiperglobulinemia, estoy sospechando de mieloma múltiple. ¿Ok?
Acá es lo contrario, acá yo tengo hipoglobulinemia. Y acá yo tengo dos análisis más que también tienen que pedir. Segundo estudio, LDH o LDH. La lactato deshidrogenasa está presente en los linfocitos. Si hay proliferación, eso va a aumentar muchísimo. Entonces, cuando yo tengo LDH muy alta, no es que el paciente tiene síndrome ictérico obstructivo, es que el paciente puede estar con un linfoma. Tercer estudio que tengo que pedir cuando llegó alguien lleno de ganglios, con anemia normo, con fiebre, y yo no sé lo que está pasando, beta 2 microglobulina. ¿Está bien? Entonces, si sale ahí en el examen una pregunta en blanco para completar, estudios a ser solicitados en el paciente con linfoma, no me pidan biopsia de médula ósea, no tiene mucho sentido. Prefiero que pidan LDH, beta 2 y globulinas totales. ¿Está bien? En general, nosotros hablamos que el Hodgkin tenía más o menos adulto joven un pico, ¿recuerdan? Y después de los 55. Enfermedad no Hodgkin es de adulto joven. Es una enfermedad que se ve entre 20 y 40 años. Algunos niños, pero es el linfoma del adulto joven. Otra vez esta información en rojo, cuadradito y subrayado. Por favor. Doctora, el caso clínico no se entiende. Es un paciente que tiene sudoración, que tiene fiebre y muchos ganglios. Ya está el diagnóstico. El paciente tiene más de un grupo ganglionar. ¿Está bien? Ya está el diagnóstico. Lógicamente la relación siempre predominando nombre, tiene alta mortalidad, tiene peor pronóstico. Dijimos que se asocia mucho a enfermedad de inmunodeficiencia, enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes que ya estudiaron? Lupus. ¿Y qué más a lo largo de la carrera que ya está casi terminando? Ya nos olvidamos todo lo que estudiamos. ¿Qué más? ¿Ah? Sí, las enfermedades reumato, que le da polidermatomiositis. ¿Qué más? Esclerodermia, Sjögren, ¿sí? Enfermedad celíaca, tiroiditis, Graves-Basedow, Hashimoto, ¿ok? Enfermedades autoinmunes se asocian al linfoma de Hodgkin. Miren que acá está el virus de Epstein-Barr y esa fue una polémica porque salió. Virus de Epstein-Barr se asocia a ¿qué tipo de linfoma? Se asocia a los dos, pero es mucho más frecuente al Hodgkin. No es exclusivo, es más frecuente, igual que el HTLV, igual que el HIV. Es más, este es el cuadrito del Harrison, cortar y pegar ahí, ¿está bien? Virus de Epstein-Barr, neoplasia linfoide maligna, tanto leucemia como linfoma. Virus de Epstein-Barr está ahí presente. HTLV, VIH y también virus de hepatitis C. Por último, no es un virus, es una bacteria, pero tengo que recordar que es bueno erradicarla porque se asocia a un subtipo específico de linfoma que aparece en el estómago y él vive en el estómago, entonces por ahí se tiene que recordar. Estoy hablando del Helicobacter pylori. ¿Está bien? Se asocia al linfoma maligno. Bien, dentro de la clasificación, en el linfoma no Hodgkin es muy difícil porque no es el clásico y no clásico como era en el caso de la enfermedad de Hodgkin. Acá se clasifica por los grados de malignidad, ¿está bien? Y dentro de todo, vuelvo un poquito atrás, mira, dentro de los grados de malignidad nosotros vemos bajo grado y alto grado están bastante similares. Entonces nosotros tenemos linfoma en linfocitos pequeños, linfoma folicular, y decir cuál es el más frecuente es imposible. Sí o sí necesita biopsia. No puedo tener aquella clareza clínica como era la enfermedad de Hodgkin, por edad, por dónde está el ganglio, por el tipo de célula. Entonces, una vez más, cuando aparezca una célula vacuolada, cuando aparezca una célula de tipo popcorn, cuando aparezca un Red Stenberg, se dan cuenta que el hematólogo se queda feliz porque ya sabe el diagnóstico. Acá no hay esos genes. Aquí es mucho más complicado, ¿está bien? Tiene que haber otros marcadores. Este es el Harrison que quiere que aprendamos todo esto. Medio imposible, solo para que tengan una idea de cómo vamos a ver.
Entonces, cuadro clínico, ganglio que no duele en cualquier parte del cuerpo, puede haber esplenomegalia, puede haber otro compromiso y eventualmente síntomas B. No es común porque eso es más común en Hodgkin, pero puede haber fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, ¿recuerdan? Y prurito. Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y prurito. En general no es una señal específica. Aparte, tener fiebre puede ser de cualquier otra enfermedad. Entonces, resumen, ¿cómo yo voy a llegar a diagnosticar un linfoma no Hodgkin? Por la sumatoria de datos clínicos, laboratoriales y un ganglio que está fuera de razón. A veces el paciente ni sabe que tiene fiebre, el paciente no se percató que perdió peso, pero el paciente sabe que tiene una masita que no le duele, gente. Si le duele no apoya mucho el diagnóstico. Soliciten indefectiblemente LDH, beta 2, microglobulina, proteínas totales en esos pacientes y un hemograma y eritro. Bien. Localización cervical igual es frecuente. Anillo Waldeyer también es frecuente. Estas otras localizaciones vamos a tener que hacer con tomografía según la sospecha. Y siempre que venga un paciente así, obviamente lo primero que tengo que sospechar es linfomas. ¿Bien? Cualquier región de cualquier parte del cuerpo. Ganglios indoloros, pétreos, irregulares, adheridos, lesiones superficiales inespecíficas que no curan con antibióticos ni antimicóticos. Mismo esquema de estudio diagnóstico, pero la única forma de diagnosticar linfoma siempre es biopsia. No hay otra forma de diagnosticar. Esto me va a servir para estadiar. Fíjense aquí un PET scan donde yo tengo arriba y abajo del diafragma, LDH, siempre pedir. Voy a saltar las escalas funcionales porque esto es más clínica. Y dentro del tratamiento, el tratamiento no Hodgkin depende mucho del grado de diferenciación. Tampoco les voy a pedir que aprendan el tratamiento, gente. ¿Está bien? El esquema más clásico es el R-CHOP, R de rituximab. ¿Está bien? Eventualmente terapia promisora, pero eso va cambiando. Rituximab es un anticuerpo antirreceptor CD20. Probablemente estudiaron en otras enfermedades autoinmunes. Repito, no voy a pedir tratamiento, pero muchas veces se le va a hablar de este fármaco y por lo menos tienen que tener idea cuál es su función. Este esquema clásico de R-CHOP y estas son nuestras diferencias que nosotros ya habíamos hablado a lo largo de la clase. Yo sé que es larguísimo, traté de hacer todo lo más resumido posible. Después les voy a mostrar lo que salió acá en la foto, pero por ahora tengo eso para mostrar. ¿Está bien?